consulta. ¿El Sí, tema del presente cómo va a ser hoy? ¿O toma usted? tomamos nosotros, no se preocupen. Nosotros en relación al, a la asistencia que nos da el team, sí, y la cantidad de horas que están en el team conectado, es la asistencia que le corresponde, ¿sí? No se preocupen por eso. Solamente tengan bien presente que su nombre y apellido tiene que estar identificable para poder ponerle la asistencia, ¿sí? Si tuvieron las 4 horas, van a tener 4 horas. Si tuvieron menos de 4 horas, bueno, van a tener la asistencia correspondiente. ¿Sí? Bien. Seguimos entonces. ¿Dónde está? Acá está. Bien. Bien, ahora lo que vamos a hacer es el apartado de eliminar. ¿Sí? Fíjense que eliminar, bueno, va a ser casi lo mismo que el ¿Esto sí update. lo podés hacer con un set, pero poniendo una lista vacía? ¿O cómo sería? Pero eliminar un usuario, ¿eh? De nuestra Ah, ok, un eliminar uso uno. de Ok. nuestro listado. Exactamente, no todos. Si hacemos el set, ahí sí lo que estamos haciendo es eliminar como que nosotros eliminemos todo el registro de nuestra base de datos. ¿Sí? Entonces, por eso hay que tener en cuenta la correcta utilización del set y el update. ¿Sí? Vamos a hacer lo que sería un delete user. ¿Sí? Abrimos y cerramos paréntesis, las llaves. Y acá, ¿qué nosotros ¿qué generalmente nosotros le pasamos a la función de Un cualquier ID. delete? Exactamente. Entonces vamos a pasarle un user ID, en donde el user ID va a ser igual a ¿qué? ¿Qué tiene que ser el user ID sí o sí? ¿Qué tipo de datos? Un integer me sale, pero el número. El number. Sí, exactamente. Un number. ¿Sí? Entonces ahí nosotros lo que le estamos diciendo es, si voy a pasar por parámetro, digamos, eh, cualquier, digamos, bueno, parámetro que sea de tipo numérico, ¿sí? Ahí ya nosotros estamos haciendo, digamos, una validación de tipos de lo que va a recibir ese método. ¿Y qué nos va a devolver? Un void, ¿sí? No nos va a devolver nada porque, digamos, después, cuando nosotros, donde ejecutemos, digamos, estos tipos de métodos, vamos a devolver, digamos, un mensaje dependiendo de qué hace y qué no hace. ¿Sí? En este caso no nos va a devolver nada, o no, en realidad no nos va a retornar nada. ¿Sí? En donde el delete, ¿cómo sería? Teniendo en cuenta el ejemplo del add. Profe, yo recién vuelvo, no probamos todavía el ad, ¿no? No se probó todavía. Estamos haciendo todos los métodos y después vamos a probar el add. Todos los métodos porque necesitamos hacer otro componente para probar, digamos, los CRUD. Ok. En este caso haríamos casi lo mismo. Haríamos this, que hacemos referencia al llamado de un atributo en particular dentro de nuestra clase, que en este caso sería el users, ¿sí? Que recuerden que el user es el que tenemos acá arriba, que es todo, ¿sí? El objeto o array del mockup user, en donde, ¿qué tenemos que hacer con eso? En principio vamos a hacer un update, ¿sí? Pero ¿cómo vamos a actualizar? Esa es la pregunta. En principio, vamos a asignar lo que sería users, ¿sí? No es this user, sino user la variable, ¿sí? En donde, mediante una, a ver, Función flecha. operación flecha, ¿sí? Lo que vamos a hacer, ¿qué es? Vamos a utilizar la variable, ¿sí? En donde está user y están todos los usuarios, ¿sí? Vamos a hacer un filtro, ¿sí? User punto filter, ¿sí? ¿Y qué vamos a filtrar? En principio vamos a filtrar U, que va a ser de vuelta nuestro componente user, dentro de lo que sería nuestro método filter, en donde de vuelta vamos a utilizar la función flecha, ¿sí? Pero para el método filter, en donde U
nosotros que vamos a hacer es que nos traiga todo, ¿sí? Que sería u.id y acá ponemos un distinto, ¿sí? Perdón, igual user ID. ¿Ahí qué estamos haciendo? Estamos eliminando, o sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos primero actualizando. ¿Pero qué vamos a actualizar? Vamos a actualizar todo el array user o objeto user, pero vamos a actualizar teniendo en cuenta un filtrado en donde me va a reasignar un nuevo objeto a user teniendo en cuenta que va a recorrer todo nuestro objeto o array, pero va a sacar, digamos, el user ID que nosotros estamos mandando acá. Este filtro, ¿sí? va a tener, digamos, qué sé yo, tengo 5 usuarios. Voy a eliminar el usuario número 4. Entonces, voy a tener el usuario 1, 2, 3 y 5. Otro usuario se, digamos, asignan a user y esto lo que va a hacer es actualizar nuestro objeto URI user. Entonces lo que va a hacer es eliminar dentro, digamos, de lo que sería modelo, tendrían que eliminar, digamos, este archivo, ¿sí? Mediante un filter. Ok, no estaría entendiendo la lógica, como que se Bien, eliminaría. bien. Suele O pasar, ¿sí? sea, el filter devuelve lo que cumple La lo que vos condición, estás pidiendo, la condición. exactamente. Entonces, como el que es ID igual al ID que estás poniendo no lo cumple, no devuelve la nueva lista que estás asignando. A ¿Entendés? user, exactamente. ¿Sí? Acá lo que yo voy a asignar es una nueva lista. Y esa nueva lista se va a actualizar y asignar a user array. ¿Sí? Ok, Entonces va a eliminar, digamos, de la lista este ID y se va a actualizar. ¿Sí? Eso es lo que va a hacer el delete. Es, digamos, ¿por qué lo hacemos así? Porque estamos utilizando lo que sería un objeto. ¿Sí? Porque generalmente ustedes, si están dando dieron base de datos, el delete es delete ID, delete y elijo el registro y se elimina el registro y no tengo que actualizar nada más. ¿Sí? O sea, no utilizo un update, sino generalmente se utiliza un delete. En, digamos, Angular, sí o sí, digamos, es un set o es un update, tanto para eliminar, digamos, o set, digamos, para reasignar un nuevo valor a todo el objeto o componente como tal. ¿Sí? Bien, eso en relación al delete. Y ahora vamos a ir al que es un poquito más complejo, que es el de actualización, o en realidad no es la actualización, es la consulta del estatus del usuario. ¿Sí? ¿A qué me quiero referir con eso? Si el usuario como tal, o sea, tenemos que hacer una actualización si es activo o inactivo. Si el usuario como tal está activo y nosotros podemos darle, digamos, como inactivo, digamos, actualizar ese estado de ese atributo. ¿Sí? Entonces, como, como se conoce esto como el toggle, ¿sí? Que sería la actualización del user status. ¿Sí? Status. Esto, de vuelta un paréntesis, acá nosotros, y acá de vuelta vamos a volver lo que sería un void. ¿Sí? ¿Qué le vamos a mandar acá? Si nosotros queremos cambiar el estado, digamos, El ID. exactamente, del atributo status. ¿Sí? O el atributo en realidad si está activo o no está activo sería el ID, ¿sí? El mismo user, ID, y esto sí o sí tiene que ser un number. ¿Sí? Donde nosotros, ¿qué vamos a hacer adentro en sí en relación a esta actualización? En principio, como ya tenemos el ID, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es algo similar a la eliminación, ¿sí? Pero tenemos que utilizar otro tipo de colección,
¿sí? Que es un mapeo o el punto map, ¿sí? Utilizaron el punto map ustedes en programación 3, ¿eh? Sí, 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 sí. ok, muy bien. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es un this, punto, de vuelta al objeto users, ¿sí? Punto, vamos a hacer un update y acá lo que vamos a hacer dentro del update, sí, es punto y coma, ahí está. Update es users, ¿sí? En donde de vuelta vamos a mi función flecha, en donde vamos a hacer que users mapee, ¿sí? Con el mundo map, ¿a qué? A u, que sería mi user, ¿sí? Mi objeto nuevo, en donde lo que vamos a hacer con otra función flecha es definir que u.id tenga una igualdad exacta en relación al tipo y al valor, ¿sí? En donde user, donde debe ser igual a el user ID que nosotros mandamos, ¿sí? Esto es así, o sea, esto corresponde, o sea, acá lo que estamos haciendo es ¿qué es esto? Ya que estamos. un ternario. Exactamente, es un ternario, ¿sí? Si se da esa condición, nosotros tenemos que poner dentro de las llaves, ¿sí? La condición de true. Y después la condición, dándole coma, la condición de false, ¿sí? Entonces, en principio, si es true, hacemos punto, 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 u. Y si es falso, hacemos que isActive, active, dos puntos, o sea, le reasignamos a lo contrario de u punto, ¿sí? Punto is active. Y todo esto asignado ¿a quién? A u. Au. Sí, exactamente. ¿Sí? Fíjense, acá yo, digamos, apliqué conceptos bastante avanzados en su relación de codificación, pero que ustedes ya lo saben y que lo dieron en materias anteriores. El map hace referencia a que va a mapear todo el objeto user, ¿sí? ¿Para qué? Para, en principio, ver mediante lo que sería un ternario si el ID que yo le estoy pasando es igual en tanto a valor como a tipo. ¿Qué va a pasar? Se va a actualizar, digamos, todos los atributos como tal, ¿sí? O sea, lo va a dejar así. ¿Por qué? Porque está, digamos, actualizado. Si es así. Y si no, ¿qué va a hacer isActive? Lo que va a hacer es darle, digamos, el opuesto. Entonces, siempre, digamos, va a actualizar siempre y cuando encuentre, ¿sí? Y le va a dar, digamos, el opuesto del actual valor. ¿Sí? Eso es lo que estoy o lo que se está haciendo mediante esta actualización de estatus del usuario, que no es una actualización en sí de todos los componentes, de todos los atributos como tal, sino es activar y desactivar el usuario nada más. ¿Sí? ¿Se entendió? Más o menos. El silencio no me gusta mucho, ¿eh? ¿Sí o no? El silencio es caos. O sea, Sí, yo por eso. estoy intentando acomodarlo. O sea, entiendo la lógica, entiendo dónde vas. Sí. Estoy ahí pensándolo, perdón. Por lo No, menos me no, no. estás. No, no, está bien, está bien. Pero se entiende, ¿verdad? A cómo funciona esto. Acá ustedes lo pueden hacer con cualquier tipo de, digamos, de atributo para actualizar. Fíjense que nos decimos solamente el add, el delete y directamente lo único que nosotros le vamos a dar la posibilidad de editar, digamos,
al usuario, si sea administrador, o sea, quien esté responsable de administrar los usuarios, es que esté activo o esté inactivo, nada más. Después de esto, ustedes, claro, pueden complejizar en vez que sea, ¿por qué puse status? Status, toggle user status, que sea toggle user. Entonces acá ustedes pueden mandar, en vez del ID, pueden mandar un objeto del usuario. Acá pueden filtrar por el ID como tal, pero que no solamente se actualice el active, sino que se actualice todos las claves que ustedes mandaron por objeto. ¿Sí? Esto para hacerle simple, nomás para ver cómo va funcionando como tal, ¿sí? Las complejidades como tal. Después, cuando ustedes tengan el primer parcial, ahí van a ir aplicando, digamos, todas esas lógicas, ¿sí? Esto en cuanto a un CRUD, ¿sí? Fíjense que tenemos el CRUD de add user, tenemos el del delete y tenemos el de perdón, el del actualizar. Ahí, deep whip. ¿Esto por qué me apareció? Ok. Sí. ¿Y qué nos faltaría? Si tenemos el delete, tenemos el actualizar y tenemos el add. ¿Qué nos faltaría? Hay algo que a nosotros nos faltó acá arriba para que sea un poco más dinámico. Y no cambiemos acá. ¿Qué nos faltaba en el filter user? Un método que a nosotros nos permita de forma dinámica cambiar, digamos, lo que nosotros mandamos a la señal, digamos, de filter, ¿sí? Entonces, ¿esto cómo podemos cambiar? Podemos definir, ¿sí? Acá abajo, una consulta, digamos, o un método tipo consulta, en donde acá sí tenemos que setear, ¿sí? ¿Por qué tenemos que setear acá y no tenemos que actualizar en este filter? Tururururu. En principio porque no es un valor numérico que nosotros podemos utilizar como contador. En segundo caso, no nos importa, digamos, el valor que actualmente tiene para asignarle un nuevo valor, ¿sí? Entonces, el update, recuerden que a mí me va a permitir, digamos, actualizar la señal, en este caso de filter, pero va a tener en cuenta el valor anterior y yo tendría que hacer algo con ese valor. Si yo no le pongo más nada, ¿va a funcionar? Sí, va a funcionar de igual forma con el update, pero no sería la forma correcta de utilizar un update. Entonces, en este caso, solamente utilizaríamos el set para cambiar lo que sería el valor del filtrado, ¿sí? O del filter, en este caso, y podemos poner, según nuestro modelo, puede ser alt, active e inactive, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a definir eso? Vamos a definir de la siguiente forma. Vamos a hacer un set, ¿sí? Como cualquier, digamos, setter que ustedes realizaron en programación 2 y seguramente en programación 3, en donde vamos a poner el filter, que hacía referencia al atributo filter que yo tengo acá arriba. Acá, filter, ¿sí? Entonces, acá lo que vamos a cambiar o lo que vamos a hacer es pasarle por parámetro algo. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos modificar. Al modificar, sí o sí, necesitamos pasar un parámetro. Y esto nos va a devolver en realidad un void, ¿sí? Porque no va a devolver nada, o sea, no nos va a retornar nada para nosotros mostrar, ¿sí? ¿Y acá qué le vamos a pasar? ¿Qué le pasaríamos? Es El el filtro. El filtro. filtro. En realidad le pasaríamos, sea exactamente un nuevo filtro, ¿sí? Un new filter. Acá ustedes con el new filter lo que van a definir es si le van a pasar un alt, le van a pasar un active o le van a pasar una inactive. Pero este new filter, ¿qué tipo de objeto tiene que ser? Del filter que habíamos creado.
Filter, que sería user filter, exactamente. ¿Dónde está user filter? ¿Dónde está nuestro user filter? Que sería acá en nuestro modelo, user filter. ¿Sí? Nosotros acá definimos el tipo de objeto user filter. ¿Sí? En otro modelo. Entonces, perdón, este new filter tiene que ser un tipo user filter. ¿Para qué? Para que solamente pueda tener estos tres datos y nada más. ¿Sí? Entonces va a ser de tipo user filter. User filter. ¿Sí? Entonces ahí lo que hacemos es validar, digamos, nuestro nuevo objeto new filter, en donde no puede tener, que solamente puede tener esos tres valores. Si tiene otro valor que no sean esos tres valores, directamente no se va a poder realizar, digamos, el filtrado como tal. ¿Sí? Y acá, ¿cómo sería la línea de código para poder filtrar? Si nosotros queremos cambiar el atributo Con filter. set. Exactamente. Con set, ¿sí? Entonces, acá lo vamos a hacer un this, punto, llamamos a nuestro atributo filter, ¿sí? Punto, lo que vamos a hacer acá generalmente, si vemos los ejemplos anteriores, hacíamos update. Acá como vamos a pisar el valor anterior y no nos interesa el valor anterior para utilizarlo en el nuevo, vamos a hacer set. ¿Sí? Y Profe, que una le consulta. diga Bueno, termine eso y ahora le consulto, perdón. new filter. Y nosotros le vamos a pasar el new, porque, new filter. Ahí está. Sí, decimos. Sí, porque me está entrando la duda más desde el lado como full stack, digamos. O sea, generalmente con Angular vamos a hacer eso, por ejemplo, thisFilter.set, pero lo de usuario quizás lo vas a hacer desde el back, ¿o no? O Sí, sí. Lo estamos. sea, porque yo veo que, por ejemplo, da un poco más de vuelta que lo que podrías hacer con un norm o algo en el back, que es más directo, digamos. Pero Sí. generalmente con Angular no vas a manejar usuarios, ¿o sí? En Angular, ustedes tienen que entender que más allá de un framework, es un marco de trabajo. Yo puedo utilizar Angular como back y front, sin ningún tipo de problema. Ok, ok. Sí, o Esa sea, era la duda que me estaba entrando más, porque yo entiendo que el primer TP va a ser algo como consumir una app y todo, pero después exactamente. cuando usemos Nest, yo me imagino que la gestión de usuario lo vamos a hacer desde ahí, digamos. Exactamente. Todo lo que sería el modelado, interfaces, todo va a ser desde el NES. O sea, hay ciertos conceptos que estamos aprendiendo ahora, pero es para la utilización correcta de Angular, que lo vamos a pasar, digamos, a- al NES. Y que Angular vamos a usar estrictamente para lo que sería la parte del from. Sería el from, comunicación Claro, mediante una API. Vamos a utilizar lo que sería el back para que el back se comunique directamente con la base de datos. Incluso ahora con el primer parcial, ustedes más allá de comunicarse con una API, van a tener que realizar una base de datos como tal y directamente conectarse desde Angular a la base de datos. Y después en el segundo TP sí va a ser Angular, NES, base de datos. ¿Sí? Ah, ok, mi duda era esa, o sea, Angular lo podés usar como para hacer un CRUD tranquilamente, Sí, digamos. sí, sí, sí. Sí, sí, Ok, sí. Bien. Estamos, bueno, con el filter y lo que le vamos a pasar es el new filter y esto va a cambiar esto. ¿Sí? Que hoy lo estábamos haciendo a mano, ¿recuerdan? Entonces ahí tenemos nuestro CRUD completo. ¿Sí? A ver, tenemos el add, tenemos el delete, tenemos la actualización, que en este caso va a ser solamente un solo atributo, ¿sí? Y tenemos el set filter que no va a filtrar. Bien, ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Tenemos esto, pero si nosotros vamos a nuestra pantalla y ¿qué hago con eso? O sea, veo refresh, pero no. ¿Cómo aplico eso? Acá lo que tenemos que hacer es empezar lo que se llama comunicación entre componentes. ¿Sí? Acá la comunicación entre componentes. Denme un segundo, vamos a volver a un poquito de teoría.
Y le va quedando tucu, 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 remove. Vamos a reanudar. Ok. Claro, porque ahora lo que queda es pasar lo que creamos recién al HTML en botones. Eh, Exactamente, sí. Ahora vamos a... Esto ya está, el ciclo de vida ya lo vieron. Acá. Ahora tenemos que ver lo que sería la comunicación como tal entre componentes, ¿sí? En donde Angular, ¿sí? Como tal, usa el input para recibir datos del padre al hijo, ¿sí? Y output para emitir eventos del hijo al padre, ¿sí? Si hacemos una analogía de cómo funciona tanto el input, fíjense el input y acá tenemos el output, ¿sí? En la presentación, el componente padre e hijo, digamos, con un input y el output es como la conversación telefónica que existe entre un jefe y un empleado, ¿sí? Donde, tener en cuenta, el jefe le da instrucciones, eso es el input al hijo, que sería el empleado, ¿sí? Y el empleado reporta resultados, eso es el output, que sería al padre, ¿sí? Tanto las señales en relación a lo que sería un input required, ¿sí? Son como instrucciones obligatorias que sí o sí se tienen que hacer, ¿sí? En donde el jefe, que hace referencia al componente padre, siempre debe dar, digamos, para que el trabajo se haga, ¿sí? No puede, o sea, el jefe, digamos, no puede decir hacer lo que quieras, ¿sí? Sino que el componente padre tiene que ser específico con el componente hijo para poder devolverle lo que corresponde, ¿sí? Entonces, esto igual lo van a tener, digamos, disponible, ¿sí? En donde fíjense a grandes rasgos que el input señal es pasar los datos del padre al hijo usando un input, en donde el componente hijo export class user class component, que eso lo que vamos a hacer es, bueno, bueno, vamos directamente al ejemplo porque esto tenemos que aplicar, digamos, el user card, que es uno de los componentes que hicimos y todavía no tocamos para, sí, es el user card, el ejemplo. Entonces, lo que vamos a hacer es implementar el input, que recuerden, el input es las, las reglas, ¿sí? O las instrucciones que le va a dar el componente padre al componente hijo, ¿sí? Esos son los inputs. Y los outputs son la respuesta que da el componente hijo al componente padre, ¿sí? Teniendo en cuenta esto, vamos a vuelta a mi pantalla completa. ¿Qué tenemos que hacer? ¿O qué vamos a hacer? Tenemos que editar lo que sería el user card component, ¿sí? Que el user card component lo que nosotros nos va a permitir es utilizar el CRUD como tal de que realizamos recién, ¿sí? Entonces, vamos a nuestro componente user card component. Vamos a component, ¿sí? Nuestro TS y nuestro TS, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí? Nuestro TS, el user card va a ser lo que sería nuestro padre, ¿sí? En donde vamos a importar el componente, ¿sí? Vamos a importar lo que sería, si voy muy rápido, y díganme nomás, ¿sí? Y voy más despacio. Input, y vamos a también importar lo que sería la dependencia output, ¿sí? Recuerden, input son todo lo que yo le voy a decir a mi componente hijo, lo que tiene que hacer. Y output es lo que voy a recibir desde mi componente hijo, el resultado de lo solicitado como tal, ¿sí? En donde yo necesito, si yo voy a trabajar con el componente user card, pero a la vez yo necesito tener en cuenta cuál es la estructura de mis usuarios.
¿Dónde tengo la estructura de mis usuarios? No los datos en sí, sino la estructura. El modelo. En el model, exactamente. Entonces, como yo voy a trabajar con usuarios, ¿sí? Y voy a dar, digamos, el user card va a dar, digamos, ciertos requisitos, ¿sí? En relación a los usuarios como tal, necesito, ¿sí? Importar el modelo de user en donde lo que voy a tener en cuenta es la interfaz, ¿sí? Como tal, y todos los componentes o todos los métodos que están dentro de user model. Entonces vamos a hacer un import, ¿sí? Abro llave, en donde acá le vamos a decir user, y ahí, bueno, ya me trae, gracias a Dios, el modelo para no escribir todo, ¿sí? En donde, bueno, ya tengo definido el componente en su selector, su import, bla, 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 ¿sí? Todo lo que necesitamos para definir un componente, ¿sí? Lo que sí necesito ahora dentro de lo que sería el export class user card, ¿sí? Es empezar a definir los input y los output como tal, ¿sí? Entonces, ¿sí? ¿Alguien habló? Si alguien habló, estoy escuchando muy bajito, ¿no? No, debe tener un Ah, micrófono abierto, chico. bueno. Bien. Entonces, ¿qué hacemos con el user card? En principio, nosotros vamos a definir, digamos, un atributo user, ¿sí? Donde ese atributo user, ¿qué va a tener? Va a tener lo que sería el input, ¿sí? Input, ay, input, punto, y acá le vamos a obligar, digamos, a que sea requerido. ¿Cómo? Con required, ¿sí? ¿Y qué va a ser requerido? Si yo estoy en un user card, ¿qué tendría que ser requerido? Un usuario. Exactamente el usuario o la clase user del modelo. Que recuerden que esta clase user del modelo hago referencia a este user que es, digamos, la interfaz o donde va a tener la clave, ¿sí? Y el tipo de dato. Entonces, acá me voy a robar de otro de este. ¿Dónde está? Este. Pero no le voy a sacar user y acá le sacamos este array porque yo no le estoy diciendo que me defina un array vacío, sino yo necesito la Claro, que tiene que estructura ser tipo usuario. exactamente que tiene ese tipo de usuario. Abro y cierro corchete, punto, ¿sí? Entonces va a ser de tipo usuario este user, ¿sí? Como tal. Entonces esto es lo que yo le voy a mandar como instrucción, digamos, a mi otro componente, ¿sí? ¿Y qué me va a devolver el otro componente? ¿O qué me puede llegar a devolver? Si yo trabajo, por ejemplo, con la actualización, que nosotros la actualización acá lo hablamos con, ¿dónde está? Con esto, con el total user status. Acá a mí me tiene que devolver qué cosa, teniendo en cuenta qué me tiene que dar. El ID, o sea, un number. O un number, exactamente. ¿Sí? Entonces, ahí yo voy a decir, como lo voy a nombrar ahora, es la buena práctica en Angular haciendo referencias on, ¿sí? Toggle status, ¿sí? Está otra status. Que esto va a ser igual a output y lo que va a traer, o sea, va a ser un tipo, vamos a sacar, number, ¿sí? Abro y cierro paréntesis. Entonces, ¿qué le estoy diciendo acá? ¿Sí? El on hace referencia a el output, digamos, del otro lado, ¿sí? Es solamente una referencia que cuando yo lea sepa que este es un output, ¿sí? ¿Qué le dice? Bueno, yo voy a recibir del componente que me estoy relacionando un número. ¿Para qué? Para esto actualizar, para utilizar, digamos, en el método eh, tile status, ¿sí? Del usuario.
Bien. Y después también lo mismo vamos a hacer porque necesito, acá en el listado, ¿sí? De delete, un number para eliminar el usuario. Entonces, prácticamente el siguiente atributo, digamos, es un on también, pero haciendo referencia al método delete. ¿Sí? Y esto va a ser un output number también. Bien. Eso en relación a lo que serían mis atributos de la clase, ¿sí? En donde voy a tener un input y dos output. Lo que yo le voy a enviar y lo que yo voy a recibir. Bien. Ok. Tenemos que hacer algo ahora relacionados a estos dos atributos. ¿Qué se podría hacer? ¿Qué yo debo hacer? Debo emitir, ¿sí? ¿Qué sería emitir? Debo emitir esos output como tal, tanto de status como el user, ¿sí? Teniendo en cuenta la estructura user como tal. Un Pero eso de segundito. emitir, ¿qué sería? ¿Como retornar? Sí, ¿O no? es decir, sería emitir, digamos, o retornar al componente, digamos, padre, ¿sí? Que yo estoy utilizando. Entonces, ¿cómo haríamos? Tendríamos el toggle. ah, Hoy. Status, en donde nos va a devolver un void, ¿sí? Acá vamos a poner lo que sería eh, las llavecitas. Y una vez que tenemos las llavecitas, tenemos que llamar a nuestro atributo this.on tile status punto emit, que va a ser la emisión como tal o emitir, como sería como un return, ¿sí? Y acá vamos a hacer lo que sería un this punto, haciendo referencia que a user, que sería nuestro input, ¿sí? Abro y cierro paréntesis punto id, punto y coma. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy emitiendo, ¿sí? Lo que estoy recibiendo de mi componente padre, ¿sí? Para darle lo que sería a user, ¿sí? Relacionado al ID. Entonces, lo que va a hacer el onStatus es, bueno, esto yo sé que es un ID. Entonces, le estoy relacionando esto que me están mandando, que sé que es un ID, a lo que sería el user, que va a requerir, digamos, como tal el ID. Y esto lo que va a hacer es enviar el objeto completo para realizar, en este caso, la actualización de estado. ¿Sí? El emite entonces le enviaría la señal al padre. Exactamente. ¿Sí? Y acá lo que vamos a hacer es lo mismo, pero con delete. ¿Sí? Hacemos un delete. User. Abrimos y cerramos los paréntesis. Abrimos y cerramos las llaves. Y acá vamos a tener lo mismo. Nuestro método como tal nos va a volver un void. ¿Sí? Porque lo que está haciendo nada más es implementar. Uy, me quedo ahí un método o algo implícito con, digamos, que es eliminar el usuario. Entonces, el delete user, teniendo en cuenta la misma lógica que el toggle de status, lo que vamos a hacer es un this.onDelete.emit, ¿sí? Abro y cierro el paréntesis, this.user, abro y cierro paréntesis, punto ID, ¿sí? Punto y coma. Entonces, esto me va a permitir, digamos, realizar todas estas cuestiones. En donde, fíjense que está el user, digamos, perdón, user, ¿sí? Eh, Perdón, el tail status, entre paréntesis, lo que está haciendo es escucha el evento y recibe
digamos, el ID, ¿sí? Esto lo que me va a hacer es va a ir escuchando, ¿sí? El evento, ¿sí? En relación a la actualización que ahora tenemos que hacer del template user list, ¿sí? Entonces acá lo que preparamos son, digamos, la relación que va a existir entre lo que sería nuestro componente user car, ¿sí? Que este es el user car, sería nuestro hijo o padre. Hijo. Exactamente, hijo, ¿sí? Sería nuestro hijo. Entonces, tenemos que actualizar en nuestro user list HTML, ¿sí? Vamos a actualizar, en donde acá lo que vamos a hacer es que funcione, ¿sí? Ese evento, perdón, esa relación entre padre e hijo. Pero en principio, ¿qué tenemos que hacer? Vamos Profe, acá, ¿y el padre sí, cuál vendría a ser? user list, Ah, ok. ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué o cómo nos damos cuenta. Tenemos que esto, así como está, es, digamos, bastante, eh, digamos, básico, ¿sí? Entonces, le vamos a dejar esto así como está en principio y vamos a agregar una nueva actualización a este template en donde, si nosotros queremos utilizar acá el componente app user car, ¿qué tenemos que hacer primero? Por ejemplo, si yo quiero, si acá tengo, vamos a usar esto no, pero la pucha. ¿Qué tengo que hacer mientras yo adapto esto? ¿Qué tenemos que hacer? Si acá yo quiero decir, bueno, quiero utilizar el componente app-medio user-medio card, ¿qué debo hacer? Invocarlo. Acá estamos invocando, vamos a ver acá, acá, no, ahí ya se cerró. Si yo guardo así, ahí me da error. ¿Por qué me da error? Fíjense que acá me da error y si yo voy a mi navegación como tal, me da error. ¿Sí? ¿Dónde está el error? ¿Dónde era? ¿No te Fíjense. importamos? No. ¿Sí? Tal cual. En user list no está importado. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer acá es un import de user card. Este user card, como tal, lo vamos a poner acá. Entonces, ahí el componente user card está importado. Vamos más abajo. ¿Sí? Vamos a reiniciar esto. Porque a veces es necesario reiniciarlo. Y ahí dice que en la línea app user, ¿cómo se me llama nuestro? App user card. Selector, add user card, está bien. Y acá, ¿qué le pasó? A ver, error. En principio dice que en la línea 11, acá, pero acá estamos importando correctamente el user card. User card, a ver, ya tenemos user card. Está bien, o sea, ese es el archivo. User card está bien. Importamos el user card. Class user card. El Profe, creo que es comp. porque habíamos puesto como que era requisito de pasarle un usuario, creo. A Lo habíamos ver. puesto como required Template, en la clase usuario. usually. Sí. A ver. Bueno, Sí, ahí vamos le a. dice requiere el input Sí, user, dice en algún lado. ahí está. Sí. Ahí lo leí. Ujú.
Acá un poquito más arriba. Acá. Es el primer error. Bueno, estamos bien. Entonces, estamos importados, se importó correctamente. Ahora lo que nosotros necesitamos hacer es, como es requerido, ¿sí? Necesitamos empezar a ver cómo nosotros, eso que nos está requiriendo, nosotros le pasamos, ¿sí? Entonces, dentro del for, nosotros acá tenemos ya el user como tal. Lo único que nos falta es ponerlo dentro de lo que sería nuestro componente AppUserCard, ¿sí? Acá lo que vamos a hacer en principio es ponerlo entre corchetes, porque me gustan los comentarios. Entre corchetes, mis corchetes son, ahí está. ¿Qué vamos a poner entre corchetes? User, ¿sí? Donde esto va a ser igual a user. Luego vamos a darle un salto de línea. Vamos a abrir, ¿sí? Nuestro paréntesis. Vamos a darle lo que necesita en principio como señal desde el on table status. Y esto tiene que ser igual a la función, ¿sí? Toggle es usuario, pues nosotros tenemos acá, si nosotros y tomamos acá, tiene que ser igual a esto, ¿sí? En donde nosotros que vamos a pasarle un peso, ¿sí? Event, ¿sí? Un evento. Donde esto, para que pueda, ¿sí? Utilizarlo, lo tiene que estar entre, digamos, comillas, ¿sí? Y por abajo también tenemos que definir lo que sería el on delete, que el on delete va a ser igual a, entre comillas, ¿sí? Delete user, y acá también va a ser el peso event. Acá nosotros esto debemos, esto, no, no, boludas, con razón. Esto tiene que ser, digamos, atributos de nuestro, uy, perdón, atributos de nuestras etiquetas HTML. Esto recuerden que es una etiqueta HTML que lo estamos utilizando como componente. Entonces, lo que le vamos a pasar va a ser el user, ¿sí? Donde user entre corchete, lo que quiere decir que eh, pasa el usuario al hijo, ¿sí? Este user lo estoy pasando a el hijo, que sería mi user card, que hace referencia a esto, ¿sí? Y tanto lo que sería el on tail status entre paréntesis, ¿sí? Escucha el evento y recibe el ID, ¿sí? Entonces lo que va a decir es, escucha el evento del toggle status como tal acá, este evento y este evento se está escuchando. Entonces lo que va a recibir es el ID correspondiente a ese evento, ¿sí? Entonces acá lo que guardamos y ahí, ¿qué pasó? Se arregló, digamos. Bueno, acá tenemos user card work, que hace referencia a nuestra vista HTML, ¿sí? Que nosotros, nuestra vista HTML de lo que sería el user card, todavía no lo estamos haciendo. Pero tenemos, digamos, ya la certeza de que tanto el user card, que sería nuestro hijo, se comunica con el user list, que sería el padre, y lo podemos ver, digamos, directamente desde acá, donde nosotros, por requerir, digamos, del user, del input, como tal,
le estamos pasando al user card el listado de usuarios, ¿sí? En realidad estamos pasando los usuarios por el for, ¿sí? Le estamos pasando, digamos, los eventos correspondientes, tanto a la actualización en sí del evento, del estatus, ¿sí? Del usuario, si está activo o inactivo, y del si está eliminando o no eliminando. Que esto lo que va a hacer, como dije, es escuchar el evento dentro de lo que sería App User Card. ¿Sí? ¿Se entendió? Profe, Sí. en vez de poner signo pesos event, si pones user.id, ¿cuál es la diferencia? La diferencia acá, fíjate, user.id. Acá hace vos referencia a esto, digamos, ¿sí? Vos lo que le está pasando en este caso, sí, es el ID, pero haciendo referencia a este for each, ¿sí? Y vos lo que necesitas pasarle, en realidad, más allá del ID, es tener en cuenta que el padre tiene un método, ¿sí? El toggle user status, que es lo que está usando acá, y pasarle, digamos, esta, ¿sí? A eso hace referencia. ¿Qué es lo que qué es lo que le va a pasar, digamos, haciendo referencia al user ID? ¿Sí? Entonces, acá lo que estás haciendo es generalizar, digamos, lo que se le está pasando al evento, ¿sí? Toggle user status o delete user, ¿sí? En este caso puede ser, estamos hablando de acá estamos hablando de una variable, ¿sí? O de un parámetro. Puede ser un parámetro tipo objeto, puede ser que esté pasando 5 o 6 parámetros y nosotros acá con esto solamente decimos estos events y ya directamente el user list, sería el padre, se encarga, digamos, de ver dónde pone, digamos, esos parámetros, ¿sí? A nivel, como digo, a nivel de un solo parámetro, sí, claro, es lo mismo poner peso event que poner user ID, pero cuando se complejiza un poco más en relación al pasaje de parámetros, es mejor poner event y le da toda la responsabilidad al método correspondiente al padre de ver qué se está enviando, qué no se está enviando y todo eso. ¿Sí? Por eso ¿Puedo decir escucha una el... burrada? Sí, decime. Puede ser como el event es lo mismo que vimos que vi, por ejemplo, en Progra 3 con Add Event Listener, tipo un escuchador de eventos, ¿o no? Exactamente. No, es una Bien. burrada, es exactamente eso. ¿Sí? Bueno, listo, por Sí. las dudas me tajé. No. Sí, exactamente es eso, sí, que está escuchando cada cierto tiempo ese evento y cuando se llama ese evento, bueno, se guarda, digamos, en el output correspondiente los resultados o los eventos como tal, igual que el user. ¿Sí? Pollo. Gracias. No, por favor. Bien. Profe, y eso que dijo que cuando nos daríamos cuenta de que cuál es el padre y cuál es el hijo, ¿cómo es eso? Bien. Y acá se dieron cuenta, bueno, uno de sus compañeros se dio cuenta rápido, po- porque acá el input como tal está requiriendo, ¿sí? Que user trabaje con un usuario como tal. Nosotros acá cuando en el user list, nosotros acá no pusimos nada. O sea, vamos a sacar esto. Ahí y vamos a guardar. Fíjense que acá el primer error dice, bueno, required input user from component user card, ¿sí? Must be specific. O sea que nos está especificando el input user. ¿Y quién necesita un input? Según la teoría, para funcionar. El hijo. Exactamente, el hijo. Entonces acá ya te está dando cuenta quién es el hijo. ¿Por qué? Porque el hijo es el quien necesita, el user card, perdón, es quien necesita un input. Entonces, Y más que fácil. nada porque la etiqueta del componente está puesto en otro HTML, en otro componente, me imagino. O sea, En ahí también realidad, como que te das cuenta. sí te das cuenta, pero más que nada es en el TS. El TS acá, vos te das cuenta que si acá vos tenés un input es porque este es hijo de alguien. ¿Sí? Y este output, digamos, también en relación a lo que tiene que devolver. O sea, tiene que devolver un número, tiene que devolver un número y el input, bueno, esto tiene que ser requerido. Entonces, en las etiquetas como tal, sí o sí, necesitas mínimamente esto.
¿sí? El user. Entonces ahí, voy más abajo, desaparece, digamos, esa restricción como tal, ¿sí? Es lo que hoy dijeron, bueno, como dijeron tu compañero, ellos se dieron cuenta rápido en la lectura de qué error era, porque estábamos correctamente importando el componente userCard, ¿sí? En un import le estábamos definiendo correctamente, ¿sí? El componente a utilizar en el HTML, userList.html, pero lo que nos faltaba era el user. Acá si yo esto saco, esto acá, y guardo, fíjate que abajo eso no importa, ¿sí? Fíjate que, ahora vamos a, para que se vea mejor, no esté tan sucio la pantalla, vamos a hacer un clear, vamos a hacer un open, y fíjate que ahora no va a tirar ningún tipo de error, por más que no esté en los output, o sea, por más que no esté la devolución. Esto cierro y esto dice está bien. ¿Sí? No hay un error, ¿por qué? Porque los outputs como tal no son requeridos, ¿sí? Entonces no hay un error. Pero sí te va a pasar que cuando quieras actualizar, si el estado del usuario o quieras eliminar, no puedas porque no está escuchando, digamos, el evento como tal, ¿sí? Bien. ¿Cómo estamos? Bien, más o menos. ¿Va queriendo? Bien. Bien. Y acá, bueno, lo que nos faltaría después, que esto van a hacer ustedes, digamos, después, es darle el correcto, ¿dónde está? Card, el user card word, el correcto formato para que podamos usar todos los métodos. Fíjense que ya la tarea está siendo bastante más sencilla. Y acá lo único que tienen que hacer, según lo que nosotros aprendimos en señal y todo eso, es ver cómo pasan el valor que nosotros van a ingresar, digamos, por ciertos input HTML, ¿sí? Que tiene que pasar por, digamos, perdón, el componente correspondiente, ¿sí? Al, al user card o al user list, ¿sí? Bueno, pero eso es algo que le va a quedar como tarea. O lo vamos a hacer mañana. Ah, Antes de ver eso, digamos, necesitamos usar lo que sería o crear ahora lo que sería un servicio, ¿sí? Antes de ver todas esas cuestiones, ¿sí? En donde nosotros el servicio como tal, ¿sí? Son como las dependencias inyectables o la dependencia inyectable, donde los servicios, ¿sí? Debemos realizarlos con inject dependency o dependency inject, digamos, mucho más efectivo que utilizar lo que sería un constructor en programación orientada a objetos, ¿sí? Ok. Entonces, ¿Y eso lo antes veremos más a de, profundidad la clase que viene? no, la idea es darlo ahora un poco, terminar lo que sería el create user, usar en el componente, ¿sí? Y ya la clase siguiente sí dar, digamos, lo que sería HTTP client, que sería mañana, y performance y cierre en relación a lo que sería toda nuestra aplicación, ya para después la semana que viene empezar a ver otros temas y ver lo que sería Supabase, por ejemplo. ¿Sí? Bien. A ver, ¿dónde seguimos entonces? Vamos a ir un ratito en la presentación. Volver a intentar. Si ustedes te van teniendo dudas, preguntas, pregunten nomás, no hay ningún problema. Sí. Yo me apuro un poquito, es más que nada para que ustedes tengan más tiempo para realizar lo que sería el primer parcial. ¿Sí? Pero por lo que van participando, me voy quedando tranquilo que van entendiendo de a poco. Bien. Ustedes están viendo por la presentación lo que sería la dependency inject moderna. ¿Sí?
En donde, ¿qué quiere decir esto? Que es la forma moderna, ¿sí?, de inyectar dependencia con la dependencia inject, donde es mucho más limpia que la utilización de constructor. Bueno, los que están recursando la materia, no sé si hay algún recursante, pero nosotros, por ejemplo, el cuatrimestre pasado utilizamos mucho el tema del constructor, ¿sí?, para realizar los servicios. Era bastante complejo, ¿sí?, la utilización, y aparte era muy, como le digo, no era tan limpia, ¿sí? Entonces, ahora, sí, lo que se agregó, digamos, en Angular, pero de forma ya más, no una forma beta, sí, o de prueba, sino ya en el código como tal, sí, como nativo, son las dependencias inyectadas. Entonces, es mucho más fácil empezar a utilizar otros componentes, ¿sí? En donde nosotros podemos tener, digamos, o hacer una analogía relacionada a las inyecciones, ¿sí? En donde la inyección de dependencia lo tenemos que entender como un sistema de tuberías, ¿sí?, en un edificio. En donde cuando abren, digamos, una canilla, el agua llega, digamos, mágicamente a todo, digamos, el edificio, ¿sí? En este caso no necesita saber de dónde viene, cómo se purificó y ni cómo llegó hasta ahí, sino que el sistema en sí de tuberías lo realiza, digamos. ¿Por qué? Porque está bien desarrollado. ¿Y qué es Angular? En donde qué es Angular DI o dependencia de inyecciones, se encarga de todo eso, ¿sí? Vos solo pedís, digamos, el agua o la dependencia que querés utilizar y recibís, ¿sí? El inject lo que quiere hacer o lo que hace es como abrir, digamos, esa canilla y pedir lo que necesitas, y Angular te lo proporciona. Es como utilizar de forma global, digamos, cuestiones que vos sabés que vas a utilizar en todo el proyecto. ¿Y por qué esto es importante? Porque, por ejemplo, nosotros para usuarios, ¿sí?, podemos, no la lógica como tal de negocio en sí esté estoy con el controlador, perdón, en el componente de user list, sino que nosotros creemos un servicio que hace referencia exclusivamente a los usuarios, en donde nosotros podemos levantar lo que serían señales, utilizar lo que serían unas dependencias inyectables, utilizar lo que serían las señales computer, ¿sí? Importar lo que sería la interfaz de user con el Mockup user, ¿sí? Y ahí, digamos, ir haciendo lo que nosotros necesitemos en relación, por ejemplo, que los all user solamente sean de solo lectura, ¿sí? Que sería todo lo que que todos los usuarios que nosotros traemos de nuestro repositorio de datos sea solamente lectura, que los total count no los calculemos en el user list, sino que lo calculemos en el servicio, ¿sí? Y todo lo que hace referencia, por ejemplo, a lo que sería agregar usuarios, también lo hagan desde el servicio. Agregar usuario, eliminar, ¿sí?, actualizar usuarios, lo hagamos desde el servicio, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros nos va a permitir es separar bien las responsabilidades como tal. Porque nosotros si decimos user list, sí, es una lista de usuarios, pero corresponde que en una lista de usuarios esté el método agregar usuario a nivel, digamos, más específico, y en lo que es la separación de responsabilidades que ustedes dieron en algún momento, ¿sí? En lo que sería la clase y la instancia de clase, es bueno, ¿sí?, abstraerse a ciertas cuestiones y que las responsabilidades sea de otro. Entonces, los services como tal, lo que nos va a permitir a nosotros es separar responsabilidad en relación a los componentes, y además que esos servicios puedan ser utilizados, ¿sí?, de forma global, ¿sí?, teniendo en cuenta que tenemos que hacerlos como servicios de provisión a diferentes componentes, lo podemos hacer de esa forma.
sin hacerla más larga, acá, bueno, ustedes se fijan que acá tenemos, por ejemplo, user component, ¿sí? En donde el user component, perdón, digamos, va a tener diferentes, digamos, cuestiones. Esto, bueno, la ventaja del Ninja, que es código más limpio y legible, inyección condicional, mejor para herencia, ¿sí? Y funciona en funciones standalone, ¿sí? En donde el inject context, si hace referencia al inject, solo funciona en lo que sería inject context, constructor de componente, con lo que sería un field inicialización de campos, factory function y funciones de run inject context. Entonces, lo que vamos a hacer en relación a los servicios, bueno, esto también vamos a ver ahora en el ejemplo, así que hagamos como servicio que nosotros vamos a también actualizar las señales y va a ser las señales como servicio, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta este poquito de teoría, ¿sí? Vamos a, en sí, en primero vamos a apagar nuestro servidor, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ahora es, en sí, crear, digamos, un user service. ¿Cómo creamos un user service teniendo en cuenta lo que anteriormente nosotros estábamos dando? Hacemos ng, que hace referencia a llamar Angular, g, que va a ser de forma global, s, que vamos a crear un servicio, y lo siguiente va a ser service, haciendo referencia a la carpeta que se va a crear, barra user, ¿sí? Que user va a ser el archivo. Entonces, ¿quién me va a hacer esto? Me va a crear una carpeta service, si es que no la tengo creada, y me va a crear un archivo o componente user en relación al servicio para realizar todo lo que necesito en ese servicio. Hago enter, y ahí fíjense que me creó en el service, ¿sí? Si voy acá, en el service me creó solamente dos archivos. No necesito ni HTML, ¿sí? Fíjense. No necesito ni CSS ni HTML como tal. ¿Por qué? Porque es un servicio, ¿sí? Y el servicio como tal no necesita exponerse visualmente, sino que vamos a utilizar este archivo para alimentar la funcionalidad o la lógica de de los componentes, ¿sí? Profe, Sí. una consulta. ¿Qué es ese archivo user.spec.ts? Este Las es, especificaciones. sí, son especificaciones y lo que nosotros vamos a poder utilizar para hacer tests. Con este specs hacemos los tests. Sí, que bueno, Ah, eso vamos a hacer más adelante. Sí. claro, claro. Entonces, teniendo en cuenta el user TS, que nosotros lo definimos como un service, un servicio, ¿sí? Lo primero que va a hacer en relación a los componentes, ¿sí? Fíjense, vamos a un componente de user list, es que lo primero que un componente importa o cuando se denomina que va a ser un componente, lo que se va a crear es en relación a un servicio, va a ser un inyectable, ¿sí? En donde inyectable dice provide in root, que ¿qué quiere decir esto? Que esto va a poder ser utilizado en cualquier clase o en cualquier archivo tipo TS, ¿sí? ¿En dónde? ¿Qué vamos a hacer? Profe, Sí, perdón, ¿me refresca qué era lo que hacía el arroba? el arroba es ay, un decorador. Decorador. Sí, un decorador que se utiliza mucho, digamos, en los nuevos lenguajes de programación, ¿sí? En donde lo que me permite es, bueno, esta es una palabra, digamos, reservada y el decorador lo que me está diciendo acá que lo que yo estoy definiendo en este archivo TS es un servicio, ¿sí? Y voy a utilizar lo que sería la dependencia inyectable para que, para darle, digamos, al atributo, ¿sí? Providing root, que este servicio va a poder ser utilizado en todo el proyecto, sin ningún tipo de problema, ¿sí? Entonces, después lo que nosotros vamos a hacer es definir lo que sería un export class user, que es lo mismo, estamos definiendo solamente una clase de tipo user, que fíjense que esta clase de tipo user no va a tener interferencia con el user
que tenemos acá con el model, ¿sí? Por más que tenga user. ¿Por qué? Porque este user está definido como interfaz. Entonces, lo que me permite TypeScript es utilizar, digamos, el mismo, ¿sí? Nombre, que tengo user acá y user acá, pero uno es una clase y el otro es una interfaz, ¿sí? No hay problema con eso. Bien. Teniendo en cuenta eso, vamos a ir viendo. En donde nosotros que vamos a utilizar, dijimos, señales, señal, y vamos a recalcular, digamos, ciertas derivadas de lo que sería el cómputo, ¿sí? Que serían valores recalculados para que eso después se renderice o se hidrate, digamos, en nuestro HTML y se pueda visualizar, ¿sí? Bien, user. Ahí tenemos como user en donde tenemos que definir primeramente, como tenemos nuestra clase, tenemos que definir nuestros atributos con sus modificadores correspondientes, ¿sí? Vamos a hacer lo que sería un private, en principio, de users, que esto va a ser igual a señal. Acá le vamos a robar acá, que era toco. Si mal no recuerdo, es este, user card. Señal. ¿Dónde? Bueno, mockup users. Acá, ¿qué me está faltando? Importar lo que sería el servicio de el mock user. ¿Sí? Entonces lo hago en import. Mock user. Guardo. Donde punto y coma, user, private. ¿Qué le pasó? Kriegen, sí. Ahí hago user, mock user. Y tenemos que hacer una lectura, ¿sí? En donde vamos a hacer re only, ¿sí? Donde vamos a al users. Esto va a ser igual a this punto users punto, ¿sí? As re only. ¿Qué le estoy diciendo ahí? Esto tengo que toque. Acá este paréntesis no va, quedó ahí. ¿Y este qué me está diciendo? Argument, bla, 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 bla. ¿Cómo que no es asignable? Sí. User model. Vamos a ver qué está pasando. User model TS. Ujujú. Está bien. Señal, user, corchete, mox. ¿Qué pasó? A ver. Está bien. Voy a ver. La. Definida, user, bla, bla, bla. ¿Qué le está pachando? Es por user. Puede ser, sí. Me parece que es for user. Acá le vamos a ver si le podemos. Puede ser que haya que traerlo también. User. Por acá tenemos el modelo. Mm, sí, Si dejas sí, user solamente en sí. el nombre de la clase, ¿no Ahí choca? está, ahí está. No es por user. Habría que Ah, traer user como tal. Y acá está chocando. User. User, choca. Y bueno, acá dice que individual declaration, bla, 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 bla.
O sea, no puede tener la misma porque esto tengo. Entonces, vamos al modelo y vamos a hacer una acá. User model, la vamos a poner acá. Model, y este va a romper todo. Vamos a hacerlo más fácil. User service, lo vamos a cambiar acá. Acá. Service. Ahí está. Entonces, le cambiamos el nombre, user, y vamos a poner la user service, ¿sí? Y acá lo que vamos a hacer, bueno, user en sí de este user, porque lo que estaba haciendo acá era identificar este user donde, bueno, la clase todavía no tenía nada. Entonces, traemos lo que sería el user del modelo, ¿sí? Que sería la interfaz, y también traemos todos los usuarios. Tuki, tuki, acá está, user test. Y bueno, esto al ser private, nosotros sí o sí necesitamos mediante la user, esto es, ¿sí? Es definir, digamos, un atributo donde nosotros le demos el modificador de solo lectura, read only, y donde esto va a ser igual a this user as read only, que lo que va a leer es todos los usuarios de este mock sin tener, digamos, otro permiso. ¿Sí? Entonces, El esto método sería, ese va sin paréntesis, profe. no, con paréntesis, perdón. Método, hoy, con paréntesis. Entonces, acá esto es como que nosotros estemos utilizando un getter, ¿sí? El read only al user. Entonces, nosotros podemos ingresar más controladamente a los datos, ¿sí? En este caso de user, ¿sí? Y después acá podemos hacerlo también lo que sería un total count en relación a lo que sería el usuario, ¿sí? Y acá podemos utilizar lo que sería el compute, ¿sí? Abrimos y cerramos nuestros paréntesis, utilizamos lo que sería nuestro ¿dónde está nuestra flecha? No encuentro ahora la flechita. Este no. Es nuestra función flecha, ¿sí? En donde vamos afuera, función flecha, ¿sí? Acá vamos a hacer this, de vuelta, punto, users, ¿sí? En donde a user lo que le vamos a hacer es leer, digamos, o calcular lo que sería la cantidad, ¿sí? Punto y coma. Entonces ahí tenemos otro, y este ya es un, digamos, parámetro que nosotros vamos a ir utilizando como tal. Y en donde nosotros directamente en este servicio podemos cambiar del user list que tenemos acá, el create, por ejemplo, todo esto, pasarlo a lo que sería nuestro, ¿sí? Nuestro servicio, ¿sí? En donde al utilizar los mismos, esto, el mismo código, ¿sí? No hay problema, fíjense que no hay ningún tipo de error de pasar de un lado a otro. Acá vamos a guardar. Y una vez que nosotros hacemos eso, tenemos que usar en el componente userListComponent el date, ¿sí? En donde, ¿cómo vamos a utilizar esto? Vamos a importar este isActive. Vamos a, y este no me interesa. Vamos a importar lo que sería el servicio, ¿sí? Import. Abrimos y cerramos. Y acá, ok, vamos a hacer lo que sería el servicio. Sería user service, ¿sí?
del servicio usuario. Bien, entonces estamos importando. Y ahora, ¿cómo vamos a usar? Dentro de lo que sería el export user list, vamos a definir lo que sería un user servicio, ¿sí? Vieron que acá tenemos subtítulo, user y filter. Vamos a definir en este caso un private user service, que esto va a ser igual a lo que sería el inject y acá vamos a poner el user service. User service.com. Acá me da error porque acá lo que yo tendría que hacer es Importar inject. exactamente importar inject, ¿sí? Una vez que importé el inject, acá ya tengo el servicio para ser utilizado, ¿sí? ¿En dónde? Donde yo tengo user acá, fíjense que tengo el mod, y acá directamente, en vez de usar esta señal, ¿sí? Porque esta señal se repite en lo que sería el servicio, que sería esta señal, ¿sí? Y entonces dejo de usar esta señal y pongo user va a ser igual a this punto, ay, perdón, punto qué, user service, sí, que es el private que tengo arriba, punto, ay, punto, al user, ¿sí? Fíjense que ahí yo ya dejo de darle la responsabilidad de la señal como tal a mi user, perdón, a mi lista y directamente estoy dando o estoy consumiendo el servicio dentro de lo que sería user service, teniendo en cuenta que al user lo que me va a hablar es todo, ¿sí? Todos los usuarios guardan la base de datos. Y acá, ¿dónde está mi error? ¿Dónde está? Bueno, y acá, bueno, va a empezar a tener problemas con el update como tal, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá directamente al user ¿de qué tipo es? ¿Por qué me está tirando error acá? Más allá de que user, o sea, estoy Porque utilizando era de solo lectura. exactamente, entonces solo lectura, ¿sí? Acá si yo le saco, digamos, este real only y le saco las real only, ahí lo que va a hacer, sí va a poder hacer, ¿sí? Entonces todo esto nosotros tendríamos que cambiar, ¿sí? Acá, por ejemplo, acá cuando nosotros le pasemos esto, ¿sí? Tendríamos que cambiar toda la lógica y para ser utilizado lo que sería en nuestro servicio como tal. ¿Sí? Bien, esa parte vamos a terminarla, digamos, la clase que viene. Sí, igual hasta acá todos tienen este código, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, bien, Sí. buenísimo. Lo que le puede quedar para mañana, si quieren ir haciendo, es ver cómo solucionar esta problemática, ¿sí? De lo que sería los updates, teniendo en cuenta que esto tiene que estar así, que sea de solo lectura. Ya le adelanto, ya tienen que pasar, digamos, estos métodos al servicio, ¿sí? Ya, o sea, esos métodos son del servicio, ¿no? Exactamente, al servicio y tienen que ver la forma de cómo utilizarlo dentro de lo que sería nuestro componente, teniendo en cuenta el user list, que sería el app user card, y también teniendo en cuenta el user card TS, ¿sí? Entonces O ir sea, viendo, sí, tenemos que pasarlos al servicio y ver de arreglarlos en user list o cómo. exactamente, sí. Arreglarlo en el user list. Acá, simple, acá se arregla. Yo Sí. esto, así, esto lo paso directamente. Claro, Acá, en user list solamente le inyectás con el inject. acá, sí. Directamente acá le soluciono y acá el filter, sí, que es el último set que yo tengo, hace referencia a este filter, ¿sí? Entonces también hay que pasar este señal después a, digamos, al servicio, ¿sí? Para que acá lo único que nosotros hagamos es un this
user service llamando, digamos, al cambio de esa señal, ¿sí? Pero en principio vamos a sacar este de acá y esto lo vamos a hacer mañana y este lo vamos a poner acá al final, mientras tanto, y así tienen solamente esa tarea, ¿sí? Ahí ya le Profe, hice ¿me una mostrás parte. Sí. user spec? ¿Qué tenés en user spec que no lo pude ver? Perdón. No, sí, sí. A ver, ¿dónde está user spec? Acá. Esto. Acá, claro, acá tiene un error porque acá tiene que ser user service, ¿sí? Entonces ahí yo guardo y ahí ya, acá también lo mismo, user service. ¿Por qué? Porque nosotros le cambiamos a user acá, ¿sí? El nombre, ¿sí? De nuestro user. ¿Sí? Acá lo mismo, user service. Profe, Sí. ¿cuál les pasó al servicio? ¿Pasó el delete igual más? Acá pasé el el add, el delete y el actualizar. Es la actualización. Ok. ¿Sí? Bien. Entonces, hasta ahí lo que logramos es, en principio, convertir todo, ¿sí? Lo que nosotros anteriormente teníamos como variable suelta, ¿sí? A señal con señales y lo que sería el computed. Implementar la comunicación input y output, ¿sí? Entre los componentes padre e hijo. Crear servicios con inject, ¿sí? Que es lo que hicimos lo último, ¿sí? Y hacer un CRUD completo en agregar, digamos, actualizar y eliminar, ¿sí? En donde ya mañana lo que vamos a hacer es, o tratar de hacer, teniendo en cuenta todas estas evoluciones, pues en la primera hora seguramente vamos a ir viendo eh, todo lo relacionado a las cositas estas que nos quedaron ahora en clase, pero vamos a tratar de ya conectarnos a lo que sería una API real, donde vamos a usar HTTP client, ¿sí? Eso vamos a tratar ya de hacer mañana. Así terminamos de darle, digamos, forma a este proyecto y bueno, ir dando ciertas cuestiones de buenas prácticas y todo eso, pero con esto ya estarían preparados para empezar a realizar, digamos, el parcial. ¿Sí? Profe, consulta. Sí, ¿Cómo te dígame. quedó user list? User list. El refresh y el set filter nada más, ¿no? Acá sí en los métodos sería el self filter y el refresh. Después quedó, bueno, hay cosas como esto que hay que hacerle volar también porque este total count se está repitiendo en el service acá. Entonces son cosas que tenemos que ir sacando e ir implementando correctamente. ¿Sí? Ok. Ahora le da error en el HTML, ¿no? No, no. Qué A ver. raro. Porque me A mí también me sal... tira error en el HTML. Sí, Claro, no lo está. de Para, event. Porque corrimos todo lo de usuarios. para. Claro, ahí está, no estaba corriendo. Sí, el user list en el HTML sí ya empezó en donde, bueno, dice que no detecta el delete user, que hace referencia seguramente a estos dos métodos, ¿sí? Que no está teniendo en cuenta, no está corriendo. ¿Vieron? Pero bueno, eso vamos a ir arreglando. ¿Estamos? ¿Dudas, preguntas, consultas? Yo te voy a ser honesto, cuando revea la clase grabada, porque me perdí. Sí. Mañana te voy a matar a preguntas, pero sí. No, no Porque, hay por ejemplo, problema. el user card works no se me fue, no lo logré sacar todavía El de la user. página. Y no ¿Viste? porque no lo sacaste, porque tenés que ir al HTML y tenés acá. Ah, no Ese, lo tocamos todavía ese, no, tenés no lo razón. tocamos. No lo tocamos. Yo también, profe, voy a tener duda cuando revea la clase porque con el laburo no puedo prestar mucha atención. No, está bien, no hay problema. ¿Sí? Bien. Bueno, los dejo libres entonces y bueno, nos estamos viendo mañana a las 8:30. Sí, recuerden que Profe, tienen 15 minutos para acomodarse y empezar la clase recién 9 menos cuarto. Sí, decime. ¿hay una posibilidad que lo suba en un repo? Así estamos todos con el código actualizado por las dudas. Bueno, le subo el repo y a ver. Y pues nosotros teníamos grupo de WhatsApp, Y no no me sé, creo que acuerdo. no. ¿Eh?
No, creo No, que no, no. no. Con usted no tenemos grupo de WhatsApp. O sea, tenemos ¿No? el que está el del campus, el común. Dame. Pero Ahí, no uno con usted. ahí ya le paso. Deme un Uy, segundo. buenísimo. Ya le paso y ahí le voy a pasar lo que son las. A ver. Es del año pasado, pero después, bueno, cambio todas las descripciones, todo. No le den pelota todavía eso. A ver. ¿Dónde está? Profe, el tema de la Dice. asistencia lo sacaba del listado que le genera esta aplicación, ¿no? Exactamente. Sí. Para no perder tanto tiempo, porque son 80. Son bastante personas, digamos, entonces lo hacemos de esa forma. Por Buenísimo, eso, profe. También más que entré y no tenía ninguna, digo, sí. capaz que era un error mío, pero bueno, buenísimo. Sí, sí, sí. A ver, chat, y ahí. Sé que Arriba a la izquierda. ahí está. Y se fue. Y ahí empiecen a ingresar. Sí. Y bueno, y ahí yo le paso, ni bien tenga el repositorio, le paso, ¿sí? Dale, perfecto, muchas gracias. Viendo entonces Muchas gracias, profe. Nos vemos mañana. mañana.